estaba teniendo un problemita con la compu. Entonces, yo les decía, la ley de identidad de género indica que las personas deben ser nombradas o deben ser reconocidas por el género por el cual se autoperciben. ¿Sí? Eh, Puedo dar un caso, por ejemplo, en la escuela secundaria donde yo trabajo, hay, hay una persona que fue inscripta con nombre femenino, ¿sí? Eh, Ahora está en quinto año del secundario, pero desde hace 2 años esta persona, eh, haciendo uso de su derecho emanado de la ley de identidad de género, lo solicitó a las autoridades que y al sistema, ¿no? Que, que la nombren, que lo enuncien, que lo inscriban con el género masculino. Entonces, esta persona, que tenía un nombre femenino en el documento, ahora en todos los registros de la escuela figura con el nombre masculino, ¿sí? Y es con el nombre, con el género con el cual se siente identificado, perdón, y por el cual hay que nombrarlo por respeto y para cumplir con la ley también, ¿no? Eh, Eso no significa que uno, si se autopercibe un perro, tiene que llamarse como un perro, ¿no? Eso es otra cosa, eso es una brutalidad que no tiene sentido. Pero hay personas que sí, esto sí existe, y tengo que admitirlo, que a veces también a mí me cuesta, que se autoperciben sin género. O sea, son sin género, bueno, qué sé yo. Te llamo por tu nombre. ¿Cómo crees que te llame? Eh, Luz de Luna. Bueno, te llamo Luz de Luna. Perfecto. Eh, y, y el género, o sea, la identidad sexual es otra cosa, ¿sí? Es algo totalmente distinto de la identidad de género. Los estereotipos de géneros eh, son esos mandatos entonces en los cuales a nosotros nos encasillan y nos dicen que nosotros eh, tenemos que tener ciertos comportamientos que son propios de la masculinidad o de la feminidad. Entonces, yo los invito a que observen este videito que ahora les voy a pasar, que dura 2 minutos, se los voy a compartir. Les voy a dejar también en el enlace junto con la, con la clase grabada para que lo puedan rever si quieren. Y el objetivo es que ustedes me respondan. Me pueden responder por el chat si quieren, hoy mismo, ¿sí? ¿Qué estereotipos de género ustedes perciben en su entorno y cómo los cambiarían? ¿Cómo sería el cambio de ese estereotipo de género? O sea, van a haber varios ejemplos en el video, pero después si quieren los podemos charlar. Es muy importante que ustedes me lo respondan. ¿Por qué? Porque ustedes me responden y yo con esa información voy a hacer la presentación del curso de computación primer año el día de la jornada, que es el 16, para, para que no quedemos como que no hicimos la tarea. O sea, es algo que sí o sí tenemos que hacer, ¿sí? O sea, es una tarea obligatoria, todos tienen que participar y responder. Les pido por favor que lo hagan. O ahora en el chat lo pueden hacer, o si no, más tarde, a más tardar, vamos a poner el día de mañana martes, ¿sí? Para que yo el miércoles ya lo pueda enviar a la conducción de la escuela como nuestra participación dentro de la jornada, ¿sí?
Así que lo que voy a hacer es compartirles, entonces, el videíto. ¿Dónde está? Me cambiaron el diseño de Meet. Ahí voy a compartir una ventana. A ver, a ver. Me fue la ventana. Una pestaña, ahí está. Les pido que me digan si lo están viendo. Es un video de YouTube, ¿sí? Sí, se ve. Bien, perfecto. Ahora se los paso, entonces. Ley Micaela 27.499. Ley de capacitación obligatoria en la temática de género y violencia por motivos de género para todas las personas que integran los 3 poderes del Estado Nacional: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Ley Micaela, roles y estereotipos de género. Es frecuente el uso de género como sinónimo de sexo, pero ¿quieren decir lo mismo? Las personas son clasificadas como varones y mujeres según el sexo que se les asigna al nacer. En cambio, el género hace referencia a los atributos diferenciados que se esperan en razón de esa asignación. Por este motivo, el género es una construcción sostenida por creencias y prácticas que varían según la época y las sociedades. Los roles de género refieren a las posiciones que socialmente ocupan o se espera que ocupen las personas en función del género. De los varones se espera que sean fuertes, que no lloren, que sean los proveedores económicos, y de las mujeres que asuman los trabajos de cuidado, el mantenimiento de la casa y la responsabilidad afectiva. ¿Hay que encajar en una categoría? Los roles se transforman en estereotipos, los cuales definen cómo las personas, según sus genitales, deben ser, sentir, pensar. Son una simplificación y su construcción surge de prejuicios. ¡Quiero ser presidenta! Quiero ser bailarín. La identidad de género es cómo cada persona se autopercibe y puede o no coincidir con el sexo asignado al nacer. La Ley de Identidad de Género, vigente desde 2012, es pionera en el mundo. Reconoce el derecho a la identidad de género autopercibida en el documento y el acceso a la atención sanitaria integral. En Argentina, los movimientos sociales y de mujeres se movilizan con los reclamos de los colectivos LGTB y más, lo que fortalece y visibiliza la lucha. ¿Por qué es tan importante la capacitación en la temática de género y violencia por motivos de género? Es necesaria la perspectiva de género en las acciones diarias porque las desigualdades de género existen y pueden afectar a personas de diversas maneras. La capacitación a los 3 poderes del Estado en el marco de la Ley Micaela da la posibilidad de observar las prácticas diarias que reproducen relaciones desiguales entre los géneros y actuar en consecuencia para transformarlas y para el diseño y ejecución de políticas públicas con perspectiva de género. Bien. Como ven, el video es cortito, ¿sí? Después les voy a pasar de vuelta el enlace. Dice bastantes cosas. Lo primero es, capaz que se preguntan, ¿qué es la Ley Micaela? La Ley Micaela surgió porque a raíz de una acción privada, ¿sí? El Estado no supo qué hacer ante una situación
de abuso, ¿sí? Y por la cual esta persona, Micaela, perdió la vida. Entonces, ¿qué se hizo? Se impulsó que todos los niveles de gobierno de nuestra nación, tanto poder ejecutivo, legislativo y judicial, en todos sus niveles, ¿sí?, reciban una capacitación de género. ¿Para qué? Para que la educación sexual integral venga desde los niveles más altos de gestión de gobierno hacia las personas hacia abajo, porque si no, no tiene sentido que nosotros tengamos capacitaciones de educación sexual y desde arriba, por ejemplo, haya un juez que tenga prejuicios, por ejemplo, de género y, por ejemplo, ante un caso de violencia doméstica, se haga el distraído, por ejemplo, ¿sí? Para darles un ejemplo. Entonces, todo tiene que venir acompañado de un refuerzo de las políticas públicas. En el video lo que aparece es una descripción de cuáles son esos estereotipos de género que están impuestos por la sociedad y las construcciones. Por ejemplo, el hombre tiene que ir a trabajar, la mujer tiene que quedarse en casa, a criar, a hacer la comida y demás. ¿Bien? Y después habla un poco de identidad de género, que tiene que ver con esto que yo les explicaba, porque las personas tienen derecho a ser tratadas por la identidad que se autoperciben, que no tiene que ver con la sexualidad a veces, ¿sí? Que tiene que ver con otra cosa. Como la construcción de la persona es una construcción psicosocial, ¿sí? O sea, uno es, cada uno de ustedes es la persona que es porque, no solamente porque alguien le dijo que se llamaba tal, de tal manera, y nada más. Ustedes son unas personas porque tienen carácter, tienen, tienen deseos, tienen habilidades, tienen un montón de cualidades. Entre respetados en esa conducta, en ese deseo de ser considerados como ustedes quieren ser considerados, y hay una ley que los protege y los ampara. La ley, por supuesto, tiene rango constitucional y se atiene a todo la Convención Internacional de Derechos Humanos que existe en el mundo. Entonces, ¿cuál va a ser, entonces, repito, la consigna? Que ustedes piensen un poquito qué estereotipo de género conocen o tienen cerca y cómo lo cambiarían. Yo voy a dar un ejemplo, por ejemplo, para darles un poquito de ayuda. A ver. Bien. Yo soy soltero, ¿sí? Vivo solo con mis gatos, ¿sí? Y no es mi caso, pero si quisiera, podría por ahí el día de mañana se me ocurre y quiero ser padre. ¿Sí? Entonces, ¿dónde entra en juego el estereotipo de género? El estereotipo de género es, para ser padre, tenés que tener un hijo con alguien, ¿sí? Y para tener un hijo con alguien, tenés que conocer a una chica, una persona femenina en edad fértil, tener relaciones sexuales con esa persona y esa persona tiene que quedar embarazada y
Y bueno, yo me convertiría en padre. Eso es un estereotipo de género, porque la realidad es muy distinta a esa. Yo puedo ser padre sin tener esposa, novia, inclusive. Tengo el derecho de ser padre sin necesidad de tener todos esos mandatos sociales, ¿sí? Ahí está bien, voy a necesitar bastante dinero, como por ejemplo Marley o Flavio Mendoza, por ejemplo, que agarraron y decidieron alquilar un vientre y tener sus hijos de esa manera. Pero la construcción social de la paternidad no tiene que ver con, o sea, con que yo tenga que casarme con una mujer y tener, de esa manera tener hijos. ¿Se entiende? Vicky, No, sino lo que yo estaba pensando es que también podría adoptar, pero los procesos de adopción son también. demasiado largos. Pero tengo el derecho, por ejemplo, eso también sería una opción. Entonces, el estereotipo de género es el que manda a una persona, sea hombre o mujer, ¿sí? Eh, em, llegar a una edad madura, ¿sí? Siendo padre. ¿Por qué? Porque la sociedad nos manda que tenemos que reproducirnos, ¿sí? Eso es un estereotipo de género y un prejuicio, además. Eh, ¿Cómo se rompe este estereotipo de género? Bueno, a través de distintas opciones. Una de ellas puede ser la adopción, ¿sí? Eh, es muy difícil porque nuestro país no está preparado con leyes para poder enfrentar todos los vericuetos que tiene para poder hacer una adopción, pero no imposible. Yo conozco eh, gente que ha podido adoptar y con todas las de la ley ha llevado mucho tiempo, es muy difícil, muy agotador por momentos, pero se puede. Otro estereotipo de género, por ejemplo, es que vamos a un tema más sencillo. Por ejemplo, el de los oficios. Uno va a un taller mecánico y se encuentra con que trabajan varones. ¿Por qué trabajan varones en un taller mecánico? ¿Qué sé yo? Porque el trabajo en el taller mecánico está asociado generalmente con la fuerza, con, con la actividad de los autos, ¿sí? Pero yo conozco mujeres que saben más de autos que los varones, inclusive yo no sé nada de autos. Eh, conozco, inclusive, no estoy hablando de ahora, estoy hablando de hace muchos años. Yo tenía una vecina que el marido tenía el taller mecánico, pero la señora escuchaba el motor del auto y yo sabía lo que le andaba fallando. O sea, ella no se permitía trabajar en el taller mecánico porque había un estereotipo de género que se lo impedía, que ella era la mujer del mecánico, pero ella tenía más conocimientos inclusive que el propio marido, porque podía identificar tranquilamente una falla en un auto. Ese prejuicio de que por qué en un taller mecánico puede trabajar solamente un hombre, es un estereotipo de género que se puede romper como, y por ejemplo, eh, hoy día las matrículas en escuelas técnicas, ¿sí? Son abiertas para varones o para mujeres. Hay ingenieras de todo tipo. Hay un estereotipo de género muy antiguo, que era que solamente al principio del siglo XX, solamente los hombres podían ser médicos. Y hubo una figura muy relevante en la sociedad argentina,
política ella después, pero antes de ser política, estudió medicina. La doctora Alicia Moró de Justo, ¿sí? Ella fue la primera médica en la República Argentina. Fue la primera doctora recibida en la Facultad de Medicina. En una época en la que ser doctor era solamente para hombres. Y Alicia Moró de Justo, esposa de Juan B. Justo, fue doctora en medicina y después se dedicó a la política, fue diputada, senadora, estuvo muchos años en la política, de hecho murió a los 100 años, una mente brillante, siempre en el Partido Socialista. O sea que ella pudo romper un estereotipo de género. Ese es un ejemplo. Ejemplos históricos de personas que rompieron el estereotipo de género. Y por ejemplo, hay una persona que se animó a dar la vuelta al mundo arriba de un avión. Se llamaba Amanda Edgar. Amanda Edgar, una norteamericana que incluso hay una película sobre ella que falleció, desapareció en medio del océano después de dar su tercera vuelta al mundo en un avión. Pero era algo que solamente hacían los hombres. Y ella dijo, ¿por qué lo tienen que hacer solamente los hombres? ¿Por qué las mujeres no podemos hacerlo? Y hoy día se pueden encontrar mujeres estudiando en todas las disciplinas de las carreras aeroespaciales o mecánicas o inclusive en los oficios más variados. Esos estereotipos de género los fueron rompiendo de a poco. ¿Quién alguna vez no se subió a un taxi y está manejado por una mujer, por ejemplo? Y uno siempre cuando piensa en taxistas piensa en varones. Ese es un estereotipo de género. ¿Por qué los taxistas son varones nada más? Y sin embargo uno puede alquilar un Uber, un Cabify o tomarse un taxi, tranquilamente puede estar manejado por mujeres. Y no hay ningún impedimento físico para que lo puedan hacer, ¿sí? Por el otro lado está el otro tipo de estereotipo de género que dice que, por ejemplo, en jardín de infantes, las únicas personas que pueden darles educación a los niños son mujeres. Entonces, eso significa que hay que solamente pueden estudiar para ser maestras jardineras las mujeres. No, para nada. De hecho, yo trabajo en un instituto de formación docente y cada vez hay más maestros de jardín, profesores de educación inicial, ¿sí? Que son tan o más preparados que cualquier otra chica. O sea, no es necesario ser mujer o tener útero para ser un buen maestro de educación inicial, porque esto de que la maestra de jardín es como la madre es una tontería, porque inclusive cualquiera de ustedes puede mirar a su alrededor y puede ver que hay padres, varones, que crían a sus hijos solos también. O sea, no hay ningún impedimento para que los hagan. O sea que tranquilamente un varón puede ser un buen maestro de jardín de infantes. ¿Se entiende la idea?
Y creo que esto sucede cada vez más. Sigo poniendo ejemplos, ¿sí? Para que puedan servirles a ustedes y me sirvan a mí. Camiones, choferes de camiones. Choferes de camiones no necesariamente tienen que ser varones. Hay mujeres choferes de camiones, mujeres choferes de trenes, subtes, pilotos de aviación, también hay muchas mujeres. En las líneas aéreas, antes solamente la personal de tripulación de a bordo eran la azafata. Hoy día hay azafatas y azafatos, o sea, hay varones y mujeres que se ocupan que no se los llama azafatos, se les llama personal de a bordo, ¿sí? Entonces van cambiando los nombres también de las personas con respecto a los oficios y a las profesiones. Entonces, todo eso ayuda. Maestras, maestros en la escuela, y bueno, hemos tenido presidenta también. O sea, nada les impide a las mujeres acceder a los puestos de poder si se cumplen todos los requisitos que nombra la Constitución y para los cuales se reconoce la capacidad de las personas más que de hombres o mujeres. ¿Se entiende? Entonces, en el único lugar donde por ahí no podemos incurrir los varones, digamos, es en la gestación, por razones obvias, por razones biológicas, ¿sí? Pero eso no nos impide ser padres. Ser padres podemos serlo, ya les dije, de otras maneras. Y eso también viene a romper estereotipos. La mejor forma por ahí de romper un estereotipo es viendo las afinidades de los chicos, ¿sí? Y brindarles las cosas que los chicos necesitan o quieren o desean, ¿sí? En función de sus propias inclinaciones o sus propios gustos. Hay los chicos que pasan por un momento en que quieren jugar con muñecas o nenas que quieren jugar con autitos y eso no los convierte necesariamente en otra cosa. Son etapas que los chicos pasan, ¿sí? Y que forman parte del aprendizaje. Hay inclusive mundiales de fútbol femenino, cosa que hasta hace poco tiempo era una actividad deportiva puramente masculina. Sin embargo, el fútbol femenino se ha profesionalizado y hay inclusive referees y jueces de línea, mujeres, que trabajan en partidos con hombres. O sea, porque lo que vale en ese aspecto es la capacidad y el profesionalismo con el que se haga la tarea. No tiene nada que ver el sexo o el género de quien lo esté ejerciendo. Y así podemos seguir toda la noche, si queremos, dando ejemplos. Lo importante es que ustedes me puedan contar a mí, por escrito, algunos de esos estereotipos de género que pueden observar y cómo se puede cambiar. ¿Sí? Acá me dice Martín que está contando que los
los varones no lloran. ¿Por qué? No veo por qué. Más, o sea, negar la naturaleza de las personas es Yo también no negar veo que esté mal llorar en serio, que un hombre o un niño llore, porque todos tenemos derecho a expresarnos de diferentes maneras. absolutamente, absolutamente. Entonces, yo me acuerdo que cuando era chico, por ahí, si uno tenía eh, se peleaba o se golpeaba con algo, incluso mi padre me decía, a golpe se hacen los hombres. Yo no vi a ningún hombre hacerse buena persona a los golpes, o sea, al contrario. Me parece que los que no tiene que movilizar a las personas es la empatía hacia otras personas, tratarnos bien, ser amables y demás. Se consiguen muchas mejores cosas con con esa actitud que a los golpes. Para mí, y además está demostrado que una persona que solamente reacciona a un golpe, después no sabe comunicarse de otra manera que no sea de esa. O sea, si yo a un chico, para explicarle cómo, me acuerdo, me viene a la mente un recuerdo de mi infancia, si ustedes son adolescentes, ¿no? Algunos más grandes, pero yo cuando era chiquito eh, era un niño normal que tenía ciertas facilidades para el aprendizaje, aprendía rápido. Y tenía un vecino al que le costaban mucho las matemáticas. Incluso yo lo entiendo hoy por hoy porque a mí hoy por hoy me cuestan las matemáticas. Pero a él le costaban mucho las matemáticas. Entonces la mamá lo sentaba al lado mío y, y se ponía a hacer las cuentas. Y si no le salía, le pegaba un cachetazo. O sea, como si el aprender matemáticas fuera este, una cuestión de quién tiene el cachetazo más fuerte, ¿no? No le iba a aprender con el cachetazo. Al contrario, esta persona se volvió una persona bastante ruda porque no aprendió otra forma de comunicarse que a través de la violencia, los golpes y un poco la humillación, porque yo estaba ahí presente y él se sentía mal porque yo lo veía que lo golpeaban y obviamente le dolía y lloraba, ¿no? Entonces, eh, eh, ese tipo de situaciones hace que no evolucionemos como personas. Entonces, seamos un poquito más, menos razonables. Recuerden entonces, el objetivo de hoy es que podamos realizar eso. Voy a esperar sus respuestas. Les voy a pedir, por favor, que a más tardar mañana me las envíen. Si, bueno, a Martín me ha escrito algunas cosas acá. ¿Es un cuestionario? No, a ver, la consigna es libre, simple y sencilla. Identificar un estereotipo de género, primero, ¿sí? Identificar un estereotipo de género. Cualquiera de los que estuvimos hablando o algunos que se les ocurra, ¿sí? Que también pueden servir. ¿Y cómo ese estereotipo de género se puede romper, se puede convertir en otra cosa? ¿Sí? ¿Cómo hacemos la evolución, digamos, de ese estereotipo de género?
Por ejemplo, el padre es el que tiene que ir a trabajar y traer el dinero a la casa. Eso es un estereotipo de género. ¿Sí? ¿Cómo se rompe? ¿Cómo se modifica ese estereotipo de género? Estamos en el siglo XXI y todas las personas que viven en un hogar tienen derecho, o adultos, ¿sí?, que viven en un hogar, sean hombres o mujeres, tienen derecho a salir a trabajar, a conseguir su dinero y colaborar con la casa. Eso es así como se rompe el estereotipo de género del famoso macho proveedor. O sea, macho proveedor, no. Hoy día provee el que tiene trabajo y puede hacerlo, y que tiene capacidad para hacerlo. Muchas veces se ve por ahí en algunas situaciones cotidianas, o también lo podemos ver en algunas películas o historias en la tele, que aparecen unas personas que ven amenazados su masculinidad porque la mujer gana más que el hombre. Pero si la mujer se preparó y tiene un puesto, tiene mayor capacidad mental e inclusive pudo llegar a niveles de educación más altos, se recibió, consiguió un mejor laburo y demás, entonces es lógico que gane más que el marido. Y eso no significa que el marido sea una menor persona, digamos, porque acá lo que estamos hablando son de las personas. No sos ni menos macho porque tu mujer gana más plata, ¿sí? Ni sos menos persona. Simplemente te dedicas a otra cosa, ¿sí? Hoy día es muy común encontrar familias en las que sucede esta situación. Pero hay que ir rompiéndolas de a poco y que eso no generen situaciones de violencia en la familia. Entonces es importante que las personas sepan que ninguna de estas estereotipos de género pueden hacer que uno viva cómodo, digamos. Hoy día los estereotipos de género lo único que hacen es encasillarnos y dejarnos inmóviles ante una sociedad que avanza, una sociedad que cambia y de la que podemos participar todos, ¿sí? Ya les dije, el único límite que tenemos por ahora, los varones, es que no podemos engendrar, ¿sí? Pero sí podemos ser padres por otros modelos u otros medios. Pero salvando esa circunstancia, todo hasta casi no se me ocurren oficios o profesiones en las cuales las mujeres y los hombres no tengan igualdad para su desarrollo, para su incorporación. Entonces, vamos a pensar un poquito en eso. Ahora yo les voy a compartir con la clase el video de nuevo, el enlace, para que lo puedan volver a ver en YouTube tranquilos, y voy a esperar sus comentarios, ¿sí? Recuerden que es importante que yo esto lo pueda tener a más tardar mañana en algún momento del día, ¿sí? Así yo el miércoles lo socializo con el resto de la escuela a través de como una presentación. Voy a hacer una pequeña presentación de PowerPoint y lo voy a enviar para que lo publiquen. Para los que no saben, o por si alguno tiene interés, nuestra escuela tiene página en internet, en Facebook. Tiene un perfil de Facebook, ¿sí? Adultos Calasanz. Y también en Instagram, ¿sí? O sea que
si ustedes quieren ver tareas y cosas de otros cursos, o mismo lo que nosotros producimos, en Adultos Calasanz, en Facebook y en Instagram, pueden encontrar todas las novedades de la escuela. Queda pendiente entonces voy a averiguarlo tranquilo, qué va a pasar con el 21. Yo hasta ahora no recibí ninguna noticia, así que no sabría decirle si es feriado o no. Y la recomendación de que vayan acopiando, juntando sus prácticos para que, si llega el momento, lo puedan presentar antes de finalizar el cuatrimestre, o si no, será a la vuelta después del receso, en donde veremos si lo hacemos presencial o seguimos con la modalidad de distancia. Espero que sea presencial, porque la verdad es que creo que todos necesitamos sentarnos así en grupo, así como estamos hoy, por ejemplo, pero sentarnos en una mesa y poder trabajar mirándonos las caras para que podamos aprovechar mejor los conocimientos. Porque la verdad es que creo que están dadas las condiciones como para que podamos volver de a poco. Sobre todo considerando que en nuestro grupo no hay personas con edades de riesgo o demás, pero bueno, Marcela, ¿vos te diste la vacuna ya? No. Me di la primera dosis la semana pasada. Estamos igual, estamos igual. Por ahí, ¿de cuál te diste? AstraZeneca. Bien. En esa no vas a tener problema porque pasados los 20 días vas a tener la seguridad de que si está la dosis te la van a dar, te van a volver a llamar para que te la des. Yo tengo que esperar un poco más porque a mí me dieron Sputnik. Y como el segundo componente está tardando más en llegar, tengo hasta agosto que esperar la segunda dosis. Pero bueno, eso es por lo menos un aliciente, una ayuda que no es que no nos vamos a enfermar, digamos, o contagiar, pero sí que Hay que cuidarse igual, ¿eh? la podemos pasar mejor. Que yo tengo el recuerdo del año pasado y la verdad que no me gustaría volver a enfermarme como el año pasado, porque la pasé como la mona. Entonces, yo ahora que tengo la primera dosis y esperando la segunda, espero que tener los anticuerpos como para que no pase de un estado gripal, digamos, es lo que dicen los médicos, ¿no? Que si uno está en esta situación como la que estoy yo, que ya la tuve y me dieron la primera dosis, puedo sobrellevarla. Pero igual es un virus, hay que cuidarse y hay que proteger a los demás sobre todo. No solamente pensar en uno, sino en las personas que están alrededor de uno, que se pueden contagiar y aunque yo no tenga síntomas, los demás la pueden pasar mal. Así Exacto. que, y más viendo los numeritos que hay todos los días, ¿no? Uno no sabe de dónde sale toda esa gente que se contagia y fallece. Lamentablemente cada vez son más jóvenes. Esta semana, ayer a la mañana, me desperté con la noticia de que había fallecido una maestra de acá de Parque Patricios. Una chica joven, 52 años, madre, abuela. No pudo ir a darse la vacuna porque estaba enferma en su casa. Y bueno, la verdad que
esas cosas son cosas inexplicables, ¿no? Que uno no termina. También la semana pasada, una profesora que trabajaba en el Instituto de Formación Docente donde yo trabajo, que tenía un antecedente de asma, también fallecida por las complicaciones derivadas del COVID, una persona también de 59 años, o sea, está complicado y cuando uno se entera de esas situaciones se asusta. Entonces hay que cuidarse, porque uno nunca sabe Tal cual. cómo está el cuerpo de uno hasta que empieza a doler, ¿no? Esa es la realidad, por más que tengamos todo. Bueno, gente... Una consulta, Luis. Sí, decime. Sí, yo como estoy sin la compu, no sé si te voy a poder hacer ese trabajo. Vamos a estar pendientes a ver qué es lo que vos... Bueno, si tenés cosas... Yo lo que sospecho es que en el caso de que vos puedas o puedas tener un servicio técnico de tu computadora, que te hagan una copia del disco rígido, ¿sí? El servicio técnico. Sí. Decirle, mira, yo, bueno, por ahí no te puedo pagar el arreglo del ventilador o lo que sea, la fuente o demás, pero ¿por qué no me haces una copia de mis trabajos del disco rígido? Y eso es conectar 2 cables y un pendrive y te hace una copia de todos tus trabajos o todas tus cosas que tenés ahí guardadas. Porque seguramente están intactas, o sea, no se dañaron, están ahí. Y bueno, y si en el caso... ¿Y a dónde, discúlpame, a dónde hacen la copia? En un pendrive, por ejemplo. Ah, en un pendrive. Ah. Claro. Y llegado el caso, podemos rescatar el disco rígido que está en el gabinete y hacerle una copia lo que se necesita es otra máquina. Claro, claro. Para conectarle el segundo disco y hacerle la copia de seguridad. Y de esa manera tenés asegurado los trabajos o todas tus cosas, ¿no? No solamente claro, todo lo que tengo. todo lo que tenés, que por a lo mejor me bajaste fotos y demás. Claro. Todo eso, pero te repito, que la máquina se apague significa es una buena señal. Es una buena señal porque se está defendiendo, digamos. Protegiendo, claro. Está protegiendo para que no... Lo importante es que no haya olor a quemado ni nada de eso cuando la encendés. O sea que eso es importante. Así que bueno. Bueno, gente, estén atentos al mail. Yo estaré atento al mío. Respóndanme cuando puedan y yo les voy a confirmar el tema del lunes que viene. Estaría bueno que tengamos porque así no tenemos interrupciones. ¿Sí? Bueno, nos vemos. Gracias, Luis. Buenas semana. Chao a todos. Nos Chao vemos a todos. pronto. Chao a todos. Chao.